¿Sabías que en una fracción de segundo se puede ganar y perder todo al mismo tiempo? Vancouver, 1954. Roger Bannister y John Landy eran los únicos dos hombres en la historia que habían corrido una milla en menos de 4 minutos, y por fin iban a competir entre sí. Landy dominó la carrera entera. Entrando a la recta final llevaba ventaja clara, el oro casi en sus manos, pero cometió un error que el tiempo no olvidaría. Miró hacia su izquierda buscando a Bannister. Exactamente en ese instante, Bannister lo pasaba por su derecha. Un fotógrafo capturó ese momento preciso. Un solo disparo de cámara que mostraba las dos caras del deporte en el mismo latido. La grandeza y la tragedia, juntas, inseparables. Esa imagen se convirtió en una de las más reproducidas en la historia del atletismo mundial. Landy no perdió por cansancio, no perdió por falta de talento, perdió por un segundo de duda, por un instante de miedo. A veces la diferencia entre ganar y perder no se mide en metros, se mide en hacia dónde miras.